Los robots humanoides están evolucionando a un ritmo aterrador. En Beijing, uno de ellos ganó una media maratón en tiempo récord, mientras que en Cupertino, otro perdió el control en un restaurante y tuvo que ser contenido de emergencia. Al mismo tiempo, LG CNS ya puso a trabajar juntos a humanoides y perros robot en almacenes sin intervención humana. Y Ghost Robotics llevó sus robots a otro nivel al darles brazos capaces de abrir puertas y ejecutar misiones complejas. El futuro que parecía lejano ya comenzó y está avanzando más rápido de lo que mucha gente imaginaba. Estas y otras novedades del mundo de la tecnología te esperan, y eso es exactamente lo que vamos a explorar en el video de hoy, después de la cortinilla. ¿Qué tal, familia? Soy Jefferson y estás en Mais Tecnología. Si eres un entusiasta de la tecnología y te gusta estar siempre al tanto, dale like, suscríbete al canal, comparte este video y deja tu comentario aquí abajo para fortalecer la comunidad. Así que, sin más espera, vámonos con el video. La automatización está avanzando más rápido de lo que mucha gente imaginaba. Mientras gran parte del mundo todavía debate cuándo los robots compartirán espacio con los humanos en el trabajo, la gigante surcoreana LG CNS decidió demostrar que ese escenario ya comenzó. Y lo que presentó podría cambiar por completo la forma en que funcionarán los almacenes y centros logísticos en los próximos años. Durante una demostración en vivo en su campus de la ciudad de Seúl, la empresa puso a diferentes robots a trabajar juntos sin ninguna intervención humana directa. El sistema mostró a un robot humanoide retirando cajas de una banda transportadora y entregando el material a un robot cuadrúpedo con ruedas, que transportaba la carga hasta otro punto del almacén. Después, otro robot humanoide sobre ruedas recibía la caja y la acomodaba en estantes de más de 2 metros de altura. Todo esto ocurrió de manera totalmente autónoma, con las máquinas identificando objetos, tomando decisiones y coordinando cada etapa de la operación en tiempo real. Lo más impresionante es que durante la prueba, la empresa simuló una emergencia. Cuando uno de los robots fue redirigido a otra función, el sistema automáticamente llamó a otro equipo para asumir la tarea, sin interrumpir el flujo logístico. Es como si toda la operación tuviera un cerebro central capaz de reorganizar todo en cuestión de segundos. Esta tecnología forma parte de una plataforma llamada Physical Works, que centraliza el control de diferentes tipos de robots en una sola interfaz. Según la empresa, esto puede reducir el tiempo de implementación de estos sistemas de meses a solo unas semanas, además de aumentar la productividad y disminuir los costos operativos. El punto que más llama la atención es el impacto de esto en el mercado laboral. Si hoy en día los almacenes todavía dependen fuertemente de operadores humanos, demostraciones como esta muestran que la sustitución gradual podría ocurrir mucho antes de lo previsto. La gran cuestión es que ya no estamos hablando de prototipos experimentales. Estamos viendo máquinas aprendiendo, coordinándose y tomando decisiones por sí solas dentro de entornos reales de operación. Cuando almacenes enteros puedan funcionar de esta manera, ¿cuál será el próximo sector en pasar por esta transformación silenciosa? Una decisión que siempre dependió de la mirada humana acaba de ser entregada a las máquinas. La empresa Carbon Robotics reveló una inteligencia artificial capaz de enseñar a robots agrícolas a identificar y eliminar malezas al instante, sin necesidad de reprogramación. Y el impacto de esto podría cambiar para siempre la forma en que se producen los alimentos. El avance gira en torno a un nuevo modelo llamado Large Plant Model, una tecnología entrenada con más de 150 millones de imágenes y datos recopilados en más de 100 granjas distribuidas en 15 países. Este sistema funciona como el cerebro de los robots de la empresa, permitiéndoles reconocer especies de plantas en tiempo real. Hasta hace poco, cada vez que aparecía una nueva maleza en un cultivo, la empresa necesitaba etiquetar manualmente nuevos datos para entrenar al robot. Ese proceso tomaba alrededor de 24 horas. Ahora, la máquina puede aprender instantáneamente, incluso frente a una planta que nunca había encontrado antes. En la práctica, el agricultor puede simplemente señalar la planta y determinar qué debe ser eliminado y qué debe conservarse.
El robot entiende la instrucción de inmediato y ejecuta la tarea sin necesidad de pasar por un nuevo entrenamiento. Es un cambio enorme en la autonomía de estas máquinas. Esta capacidad existe porque el sistema ya acumuló un volumen gigantesco de aprendizaje. Según la empresa, la inteligencia artificial desarrolló una comprensión profunda de la estructura de las plantas, logrando identificar patrones y relaciones entre especies con la precisión suficiente para tomar decisiones en tiempo real. Lo que más llama la atención es el tamaño de la transformación que esto representa. Mientras más avanza este tipo de automatización, menor tiende a ser la dependencia de la intervención humana en el campo. El aumento de productividad podría ser gigantesco, pero también plantea una pregunta inevitable sobre el futuro del trabajo agrícola. La agricultura siempre estuvo guiada por la experiencia humana, la observación y la toma de decisiones basada en el conocimiento acumulado en el campo. Ahora, parte de esa responsabilidad comienza a migrar hacia algoritmos entrenados con millones de datos. Cuando las máquinas empiecen a decidir por sí solas qué vive y qué es eliminado en un cultivo, ¿dónde quedará exactamente el límite entre herramienta y autonomía? La escena duró solo unos segundos, pero fue suficiente para levantar una pregunta seria sobre el avance de los robots humanoides. Durante una presentación en un restaurante de California, un robot comenzó a moverse de forma descontrolada, rompió platos y tuvo que ser contenido de emergencia por los empleados. El episodio llamó la atención porque muestra un lado poco discutido de esta carrera tecnológica. ¿Qué sucede cuando estas máquinas fallan en ambientes llenos de personas? Mientras las empresas aceleran para integrar robots cada vez más presentes en nuestra vida cotidiana, situaciones como esta encienden una alerta que quizá mucha gente está ignorando. El incidente ocurrió en un restaurante de la cadena china Haidilao, en la ciudad de Cupertino, durante una presentación de entretenimiento para clientes. El robot humanoide, que aparentemente corresponde al modelo desarrollado por la empresa Agibot, realizaba movimientos de baile cuando se acercó demasiado a una mesa y comenzó a golpear platos, vajilla y utensilios. Las imágenes muestran al menos a 3 empleados intentando contener la máquina mientras agitaba los brazos de manera intensa. En cierto momento, una empleada parece intentar acceder a algún comando desde su celular, posiblemente buscando detener o reiniciar el sistema. Según el restaurante, el robot no estaba defectuoso ni completamente fuera de control. La empresa afirmó que fue colocado en un entorno fuera de su escenario normal de operación y que el espacio reducido habría comprometido sus movimientos. Aún así, el episodio expuso una fragilidad importante. Basta una pequeña falla de contexto para generar un riesgo real. Y el problema pudo haber sido mucho peor. Como el restaurante trabaja con ollas extremadamente calientes, cualquier choque más fuerte podría haber derramado líquidos hirviendo sobre los clientes, causando quemaduras graves. Esto demuestra que la integración entre robots y espacios públicos exige un nivel de seguridad mucho mayor que simples demostraciones visuales. El caso también reaviva un debate inevitable. Empresas de todo el mundo están invirtiendo fuertemente en robots para restaurantes, cocinas automatizadas y atención al público. Pero, ¿realmente la tecnología está lista para compartir espacio con personas en entornos impredecibles? ¿O estamos avanzando demasiado rápido? Este episodio puede parecer solo un error curioso, pero quizás sea una pequeña señal de todo lo que todavía necesita resolverse antes de que los robots humanoides se conviertan en una parte definitiva de la rutina humana. La gran pregunta es simple. Cuando estas máquinas comiencen a ocupar espacios cada vez más cercanos a nosotros, ¿quién garantizará que el próximo error sea solo algunos platos rotos? Hay tecnologías que avanzan tan rápido que cuando nos damos cuenta, aquello que parecía limitado simplemente adquiere una nueva función y cambia por completo las reglas del juego. Eso fue exactamente lo que ocurrió con uno de los robots cuadrúpedos más conocidos del mundo. Ghost Robotics acaba de presentar un nuevo brazo manipulador para el Vision 60, y esta actualización transforma al robot en algo mucho más sofisticado que una simple máquina capaz de caminar por terrenos difíciles. Ahora, además de desplazarse por entornos extremos, también puede interactuar físicamente con el mundo que lo rodea. Y eso plantea una pregunta inevitable.
Estamos entrando en una etapa en la que los robots no solo observan el entorno, sino que empiezan a actuar sobre él con verdadera precisión. La novedad anunciada por la empresa añade al Vision 60 un brazo robótico ligero, modular e instalado en la parte superior de la estructura. Con 6 grados de libertad, fue diseñado para ejecutar tareas complejas como abrir puertas, recuperar objetos, manipular equipos e interactuar con distintos entornos de manera precisa. El brazo tiene un alcance total de aproximadamente 1 metro. Puede operar en temperaturas extremadamente severas y cuenta con protección contra polvo e inmersión. Según Ghost Robotics, fue desarrollado para reflejar la misma resistencia de las patas del robot, manteniendo movimientos suaves y sensibles a la fuerza, incluso en situaciones críticas. Lo más interesante es la integración con el propio sistema del robot. De acuerdo con la empresa, el software reconoce el brazo como si fuera una quinta pata. Esto permite una coordinación mucho más natural entre locomoción y manipulación, ampliando drásticamente las posibilidades operativas. En la práctica, esto significa que el Vision 60 puede ser utilizado en misiones peligrosas o de difícil acceso con aún más autonomía. La propuesta es permitir operaciones de rescate, inspecciones industriales, respuesta a desastres, entornos militares y lugares donde enviar a una persona sería demasiado arriesgado. Y un detalle llamó especialmente la atención. Muchos clientes comenzaron a usar el brazo como una especie de periscopio móvil, elevando cámaras para ver por encima de obstáculos o inspeccionar esquinas sin exposición directa. A partir de ese uso, la empresa añadió todavía más cámaras al sistema. El Vision 60 ya era conocido por su capacidad de operar prácticamente en cualquier terreno, pero ahora empieza a dar un paso más allá. Cuando un robot deja de solo caminar y comienza a manipular el entorno a su alrededor, deja de ser únicamente una plataforma de observación y se convierte en una herramienta activa de ejecución. Este tipo de evolución acelera un escenario en el que las máquinas asumen tareas cada vez más complejas, reduciendo riesgos humanos, pero también ampliando el debate sobre hasta dónde debe avanzar esa autonomía. Y cuando los robots comiencen no solo a entrar en cualquier lugar, sino también a actuar por sí solos dentro de esos entornos, ¿cuál será el próximo límite que desaparecerá? La línea que separaba la capacidad humana y el desempeño de las máquinas acaba de volverse aún más delgada. Durante la media maratón humanoide de Beijing, robots corrieron lado a lado con personas y lograron un resultado que hasta hace poco parecía lejano. Superaron marcas humanas históricas y demostraron que la evolución de la robótica está avanzando a un ritmo difícil de ignorar. Lo que ocurrió en esa carrera va mucho más allá de la velocidad. Lo que se vio allí fue una señal clara de que los humanoides están entrando en una nueva etapa, más eficientes, más autónomos y mucho más cerca de competir en tareas físicas complejas. La gran estrella de la competencia fue un robot humanoide del fabricante chino Honor, que completó la prueba en 50 minutos y 26 segundos. Para ponerlo en perspectiva, ese tiempo superó el récord humano reciente de la distancia, establecido por el atleta Jacob Kiplimo, quien había terminado el recorrido en 57 minutos. Y lo más curioso es que ese ni siquiera fue el robot más rápido del evento. Otro modelo de la misma fabricante cruzó la meta todavía antes, con 48 minutos y 19 segundos. Sin embargo, como era controlado de forma remota, no pudo ser considerado el ganador principal. La victoria oficial quedó en manos del modelo totalmente autónomo, justamente porque la puntuación no solo tomaba en cuenta la velocidad, sino también la independencia operativa. Eso hace que el logro sea todavía más impresionante, ya que la máquina tuvo que interpretar el entorno, mantener el equilibrio, el ritmo y la navegación sin depender de intervención humana directa. La evolución se vuelve aún más evidente cuando se compara con el desempeño del año anterior. En la edición pasada, el robot más rápido tardó alrededor de 2 horas y 40 minutos en completar el mismo recorrido. En apenas un año, la mejora fue gigantesca. Claro, no todo fue perfecto. Algunos robots tropezaron apenas en la salida y otros chocaron contra barreras durante la carrera. Aún así,
El avance general mostró que esas fallas parecen ser cada vez más parte de una etapa de maduración tecnológica que está siendo superada rápidamente. Ver máquinas corriendo más rápido que los seres humanos puede parecer solo una curiosidad tecnológica. Pero cuando los robots empiezan a demostrar una evolución tan acelerada en algo que exige coordinación, equilibrio, adaptación y resistencia, resulta imposible no pensar en lo que viene después. Si hoy ya pueden ganar pruebas físicas complejas, mañana podrían disputar espacio en actividades mucho más sensibles, sustituyendo el esfuerzo humano en áreas donde hasta hace poco eso parecía improbable. Y cuando las máquinas comiencen a superar a las personas, no solo en fuerza y cálculo, sino también en movilidad y autonomía, ¿cuál será la próxima barrera en caer? Hay cosas ocurriendo ahora mismo en los laboratorios de Estados Unidos que podrían sacudir una de las mayores carreras tecnológicas de la historia. Investigadores lograron usar inteligencia artificial para hacer en horas un trabajo que antes tomaba meses: descubrir materiales capaces de soportar las condiciones extremas de los reactores de fusión nuclear. Y si esto realmente funciona como promete, el impacto podría ir mucho más allá de la ciencia. Estamos hablando de una aceleración real en la búsqueda de una fuente de energía prácticamente ilimitada, algo que podría redefinir desde la industria hasta la forma en que el mundo entero consume electricidad. La novedad viene del Laboratorio Nacional de Ames, donde científicos ampliaron una herramienta llamada DuctGPT. El sistema fue desarrollado a partir de otro modelo de inteligencia artificial enfocado en ciencia de materiales y fue adaptado para encontrar aleaciones metálicas ideales para uso en reactores de fusión. En la práctica, funciona como un investigador digital especializado. Los científicos introducen las propiedades que necesitan en un material, como resistencia extrema al calor, durabilidad bajo radiación intensa y capacidad de ser moldeado, y la herramienta responde con combinaciones de elementos capaces de cumplir esos requisitos en cuestión de segundos. Este avance resuelve uno de los mayores obstáculos de la fusión nuclear. Encontrar materiales capaces de sobrevivir dentro de estos reactores siempre ha sido una tarea lenta, costosa y extremadamente compleja. Antes, esto requería simulaciones pesadas en supercomputadoras y meses de pruebas. Ahora, esas búsquedas pueden realizarse en computadoras comunes, reduciendo el proceso a días o incluso horas. Uno de los enfoques principales está en el tungsteno, considerado esencial para este tipo de aplicación por soportar temperaturas absurdamente elevadas. El problema es que es difícil de moldear. Con la inteligencia artificial, los investigadores están buscando combinaciones con otros elementos para mantener su resistencia mientras mejoran su ductilidad, haciendo que el material sea viable para aplicaciones reales. Lo más interesante es que esto demuestra cómo la inteligencia artificial está dejando de ser solo una herramienta para crear textos, imágenes o automatización digital. Ahora comienza a intervenir directamente en el descubrimiento científico y puede acelerar tecnologías que impactan el futuro energético de la humanidad. Y cuando las máquinas empiezan a reducir años de investigación a solo unas horas, la velocidad de la transformación tecnológica pasa a otro nivel. Si esta tecnología cumple lo que promete, la carrera por la fusión nuclear podría recibir un impulso gigantesco. Y eso plantea una pregunta difícil de ignorar. Cuando la inteligencia artificial comience a acelerar descubrimientos científicos a este ritmo, ¿estaremos preparados para seguir el ritmo de los cambios que ella misma va a desencadenar? ¿Te gustó el contenido? Entonces suscríbete al canal. Eso ayuda a más tecnología a crecer y llegar a más entusiastas de la tecnología. En tu pantalla aparecen 2 videos recomendados, el más reciente del canal y el que YouTube considera el mejor para ti. Elige uno de ellos y sigue disfrutando de las novedades de más tecnología. Gracias por ver y hasta el próximo video.